Buenas tardes, el grupo Nemocine y Trascendencia de la Universidad Católica de la carrera de Lingüística y Literatura tienen el honor de presentar a José Luis Ramírez Luengo, que ha venido a visitarnos al Ecuador para hablar sobre su trabajo investigativo. No es la primera vez que él está aquí, ya son varias veces que nos visita y como digo, tenemos el honor de presentarlo y de escuchar sobre su trabajo de investigación. Voy a leer sobre su trayectoria académica antes de comenzar la entrevista. El doctor José Luis Ramírez Luengo, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Filología, es docente, es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, España, y actualmente desarrolla su labor docente e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Ha investigado e impartido docencia también en la Universidad de Jaén, en la Universidad de Alcalá, España, y en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, así como invitado en diferentes instituciones de enseñanza superior de Europa e Iberoamérica. Es también académico correspondiente por Madrid de la Academia Mexicana de la Lengua a partir del 2021, así como académico honorario de la Academia Ecuatoriana de la Lengua a partir del día de mañana, ¿verdad? Exactamente. Su ámbito de investigación fundamental lo constituye la historia de la lengua española en la época moderna, muy especialmente en América, así como el contacto lingüístico del español con el portugués desde un punto de vista histórico y la configuración de la ortografía moderna. Sobre tales temas ha publicado casi 2 centenares de trabajos, entre los que destacan su breve historia de español en América, en Arcolibros, cuyo ejemplar tengo aquí, que tuve el gusto de poder comprarlo en un viaje que hice a España, y La lengua que hablan los próceres, otra de sus publicaciones, El español de América en la época de las independencias, publicado en Buenos Aires por Voces del Sur en el 2011, una descripción del español de mediados del siglo XVIII, edición y estudio de las cartas de Manuel Martierena de Barranco, 1757-1763, Lugo, Axac, 2013, o Textos para la historia del español El Salvador. en El Salvador y Honduras, publicado por Alcalá de Henares, la Universidad de Alcalá, en el 2017. Entonces damos la bienvenida, después de esta pequeña y corta introducción, a José Luis Ramírez, y queremos preguntarle cómo empezó su interés por este tema sobre el español americano, que en realidad nos interesa mucho. José Luis. Pues yo creo que tengo que comenzar agradeciéndoles por la amabilidad de recibirme otra vez. Siempre digo que yo soy como las malas noticias, que acabo volviendo a los sitios, sobre todo a los sitios que me tratan bien, como es el caso de la Universidad Católica y de Ecuador en general. Pues he de decir también que mi interés por Hispanoamérica comenzó de una forma bastante casual, porque en realidad durante todo mi estudio universitario, precisamente porque en mi universidad la cuestión del español de América no estaba muy presente, pues digamos que nunca había tenido demasiado interés en el continente. En el año 99, una vez que terminé la carrera, tuve la suerte de obtener una beca que me llevó 3 meses a Montevideo, y yo siempre digo que eso fue un antes y un después en mi vida, porque fue la fascinación, ¿no? El descubrimiento de lo que es América, y como filólogo, pues el descubrimiento de lo que es el español de América. Entonces, desde ese momento, pues me dediqué a estudiar el español de América, con un poquito de preocupación por parte de mi directora de tesis. Yo en ese momento estaba haciendo la tesis doctoral sobre el español de España, entonces, en fin, como que me salía de mi línea de trabajo, pero a partir de ese momento ha sido mi interés fundamental, y en realidad pues en lo que he desarrollado toda mi carrera. Así que, como suelen ser las cosas buenas, surgió un poco por casualidad este interés por el continente. Muy bien. No sé si José Luis, sí, quisiera preguntarte sobre tu background lingüístico. Siempre he tenido esa curiosidad. Se te nota muy solvente en latín, por ejemplo, hace un momento Guadalupe, que te presentó, hablaba del portugués, y sé que también hablas de euskera.
¿Nos puedes contar un poquito, por favor? Sí, en realidad, de nuevo, todo responde o bien a lo que es la formación que he tenido durante todos mis estudios, o bien de nuevo a esas casualidades de la vida, ¿no? Que uno lo van guiando. El caso del euskera, evidentemente yo soy de Bilbao y toda la educación que hice en el País Vasco, pues bueno, teníamos como asignatura el euskera, el vasco, y esto hizo pues, que lo estuviera estudiando durante cierta cantidad de años. En el caso del latín, el plan de estudios de mi época también nos permitía estudiar 3 años de latín, más 2 años en secundaria, más 2 años en la universidad, y además, bueno, pues el latín es una lengua que a mí me interesa mucho, me gusta mucho, eso hizo también que lo estudiara bastante. Y en cuanto al portugués, eso guarda relación con una de mis trabajos, que fue ir a enseñar español como lengua extranjera a Brasil. Yo estuve viviendo 1 año en Brasil y de nuevo, igual que llegar a América fue la fascinación con el español de América, llegar a Brasil fue descubrir el portugués, que además me parece que es muy útil para alguien que trabaja historia del español, porque como lenguas hermanas que son, pues ayuda a comprender mejor las relaciones y el desarrollo de una y otra. Así que así surgió este cariño por el portugués también. Bien, muy bien. ¿Tú quieres preguntarle Sí, alguna? quería preguntarte cómo así fuiste a trabajar en México. Pues en realidad yo tenía un contrato en la Universidad de Alcalá, pero era un contrato a término, es decir, era un contrato por 5 años. Después de esos 5 años le correspondía una serie de transformaciones y demás, pero esas transformaciones no eran demasiado claras, en el sentido de que no sabía si al final, por las condiciones y la situación de la universidad, se iba a producir, y además quizá lo que la Universidad de Alcalá me ofrecía no era lo que a mí más me interesaba, porque iba a tener que estar trabajando en la Facultad de Educación y no en la de Filología, que era la que a mí me interesaba. De manera que surgió la posibilidad de ir a México. Yo ya había estado varias veces en México, es un país al que tengo mucho aprecio, y decidí irme. Me parece que también para alguien que trabaja español de América, la experiencia de vivir en América pues es fundamental. No entiendo, supongo que un biólogo que estudie los elefantes, pues en algún momento tendrá que ver elefantes, ¿no? No entiendo esa gente que hace español de América desde su despacho de España, no es algo que yo comparta. De manera que fui para allá y fue un aprendizaje no solo lingüístico, sino un aprendizaje en muchos sentidos. En este sentido, pues estoy muy agradecido de esos 7 años que estuve en México. Una pregunta también, ¿cuál fue la motivación para ir al Uruguay? Pues a Uruguay en realidad yo fui con una beca, que eran unas becas muy interesantes, que se llamaban becas Intercampus. Eran unos acuerdos entre el gobierno de España y diversas universidades latinoamericanas que permitían a estudiantes de último año de carrera pasar un periodo de 3 meses en una universidad latinoamericana desarrollando un proyecto de investigación o de docencia. Yo solicité varias universidades, una de ellas fue Uruguay, que fue la Universidad de la República en Montevideo, que fue la que me concedieron, y solicité esa precisamente porque digamos que mi tarea ya era desarrollar una investigación en historia de la lengua, que era pues lo que a mí me interesaba. Entonces, de nuevo, vuelvo a la idea de la casualidad. Casi llegué a Montevideo por casualidad, porque coincidió que descubrí esas becas, que me la concedieron, que además era de la temática que a mí me interesaba, y ahí desembarqué en un agosto muerto de frío en Montevideo. Agosto para nosotros es un mes muy cálido, así que tener un invierno en agosto era una cosa extraña, y 3 meses estuve allá, 3 meses maravillosos. Muy bien. ¿Tú tienes alguna pregunta relacionada? Sí, quería preguntarte algo porque sabemos que has investigado algunas variedades del español latinoamericano. ¿Nos puedes hablar un poco al respecto? Sí, en realidad he trabajado, sí, diversas zonas, pero digamos que la mayor parte de la producción, en lo que yo más me he centrado, ha sido o bien en la zona de Bolivia, o bien en la zona de Centroamérica, que ciertamente es lo que probablemente más he trabajado y a lo que más me he dedicado últimamente.
¿Por qué Centroamérica y por qué Bolivia? Pues probablemente porque son algunos de esos espacios de vacío de información que tenemos en la historia del español, así como otros países están bastante bien estudiados y se conoce muy bien todo su desarrollo diacrónico, el caso de México o el caso de la Argentina. Encontramos en el caso del continente auténticos huecos en blanco. He de decir que Ecuador es un hueco bastante en blanco, no tan en blanco como otros, totalmente, no totalmente, pero casi. Y Centroamérica sí que era una zona especialmente abandonada desde el punto de vista histórico, quitando Costa Rica, el resto de los países. De manera que yo decidí pues trabajar esas zonas precisamente viendo que nos faltaban esos datos para poder comprender bien todo el proceso de evolución del español en el continente. De manera que mi idea fue rellenar esos huecos en blanco que teníamos en la investigación. Bien, una pregunta de rigor sería, los textos que tú estudias son textos históricos, ¿verdad? Tú te has dedicado a hacer una especie de filología histórica. ¿Cuál fue la motivación para dedicarte a estos textos y cuál es el siglo que tú prefieres? Pues partamos de cómo es mi formación. Yo me he formado en filología, tal y como se entiende o se entendía hasta hace poco tiempo en España, en lo que es la Escuela Filológica de Menéndez Pidal, donde está la idea de la unión necesaria entre la lengua, la literatura y la historia, es decir, solo con un conocimiento de las tres áreas puedes profundizar en el conocimiento, y como filólogo, uno de los trabajos que desarrolla la Escuela de Filología Española es precisamente la edición y el trabajo con los textos, frente a otras escuelas que tienden quizá a teorizar teorizar para mi gusto demasiado y en exceso. La Escuela de Filología Española lo que hace es trabajar con el dato, trabajar con el documento. Por eso a mí no me gusta decir que soy lingüista, yo soy filólogo con el trabajo del texto. A esto se une la figura de mi maestra, Carmen Isasi Martínez, de la Universidad de Deusto, que precisamente tiene esta formación, tiene esta perspectiva, y es la perspectiva que me pasó a mí. De manera que trabajar con documentos no solo es que de siempre me pareció lo normal, sino que no concibo trabajar de otra forma. Claro, la documentación histórica pues es muy variada, entonces pues he trabajado con documentación también muy variada, ¿no? La documentación notarial, por ejemplo, en el caso de Centroamérica he estado trabajando con textos de la Inquisición, que son especialmente ricos para la historia del español. He trabajado con cartas familiares en el caso de Bolivia, he trabajado incluso con textos literarios, con prensa del siglo XIX. En el caso de aquí del Ecuador he trabajado con la historia del Reino de Quito, esta crónica ilustrada, ¿verdad?, de finales del XVIII. De manera que yo siempre digo que para hacer lingüística histórica cualquier documento nos sirve, solo hay que saber qué puedes obtener de cada uno de los documentos, y eso precisamente es el arte del filólogo, ¿no? Darse cuenta de cuál es la riqueza de cada uno de los textos. Eso en cuanto a los textos que he trabajado. En cuanto al siglo, pues bueno, todos tenemos nuestros cariños especiales, ¿verdad? Y en mi caso, a mí me ha interesado sobre todo el siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. Por un lado, por una cuestión personal, me parece que es un siglo extremadamente interesante desde el punto de vista histórico, pero además lingüísticamente es un siglo fundamental en América, porque va a ser el siglo y el momento en el que por un lado cristaliza la dialectalización, es decir, si volvemos a la pregunta clásica de desde cuándo los ecuatorianos hablan tan ecuatoriano, probablemente nos tengamos que ir al siglo XVIII, porque en el siglo XVIII es cuando esos procesos de creación de una identidad lingüística cristalizan. No comienzan en el siglo XVIII, comienzan antes, pero cristalizan allá y después se van a extender en el siglo XIX a partir de la independencia. De manera que me parece que estos dos momentos, el siglo XVIII como un periodo de formación de la identidad lingüística y el siglo XIX como un periodo de generalización de esa identidad lingüística que se ha creado, pues son extremadamente interesantes. Por eso me parece, o los he trabajado más, me parecen momentos más interesantes que, en fin, también el 16 y el 17 son interesantes porque es conocer qué ingredientes llegan de España para crear un español americano, ¿no? Pero yo me he centrado más en la segunda parte. Y para quienes no tuvieron la suerte de estar en tu charla de ayer, quisiera que nos comentes un poco sobre tu trabajo con estos cuadros de Vicente Albán, porque me parece que es pionero. Bueno, pues precisamente la charla de ayer iba en esta misma dirección, en buscar la cuestión de la identidad
lingüística, en este caso la identidad en el vocabulario de los ecuatorianos o de los quiteños, porque trabajé un corpus quiteño. Hemos estado hablando ahora de los documentos, ¿no? De qué textos se pueden utilizar para hacer historia de la lengua. Pero los historiadores de la lengua somos los grandes recicladores de la lingüística, aprovechamos todo. Entonces, también se puede aprovechar, por ejemplo, estos cuadros de Vicente Albán, unos cuadros de finales del siglo XVIII, donde aparecen figuras típicas del Quito del siglo XVIII, pero aparecen también una serie de frutas con sus nombres. Entonces lo que yo hice fue un estudio de esas frutas, de esos nombres de frutas que aparecen a finales del siglo XVIII, con la intención de estudiar el proceso de dialectalización, es decir, cuáles de esas voces ya eran propiamente quiteñas, propiamente americanas y servían para dotar de personalidad al habla de los quiteños. Además de ver cuáles son estas voces, lo que hice fue estudiar estos procesos de americanización, qué estrategias aplican los españoles cuando se encuentran con este nuevo mundo, que realmente era un mundo nuevo, para hablar de esta nueva realidad. Y lo que hice fue describir estas estrategias de americanización que, he de decir, no son propias del español de América, sino que son mucho más generales. Yo creo que incluso podríamos hablar de universales porque tienen que ver con la cognición, ¿no? Cómo se enfrenta el hombre a lo desconocido y cómo lo nombra, aplicando siempre las mismas estrategias, y eso es lo que vimos en un ejemplo muy concreto que eran las frutas de acá del Ecuador. A mí me sorprendió muchísimo esto de la isoglosa, ¿no? Porque hablaste del español del Ecuador como una frontera. Entonces, ¿nos puedes contar algo al respecto? Sí, tradicionalmente cuando se habla de cómo se extienden los indigenismos por el español de América, siempre se habla de diversas lenguas que aportan indigenismos, ¿verdad? Pero quizá dos de las más importantes son el náhuatl de México y el quichua, ¿verdad?, de toda la zona andina. Se suele decir que en general, hay excepciones, pero que en general las palabras quichuas llegan hasta acá, hasta Ecuador. En realidad se suele poner la isoglosa en la frontera entre Ecuador y Colombia, y las palabras nahuas, de origen náhuatl, llegan hasta esa misma frontera. Es decir, el Ecuador serviría como punto de encuentro de esas dos grandes corrientes léxicas de indigenismos. Lo interesante de estos cuadros, pese a ser un muestrario muy reducido, es que mostraba esta convivencia, es decir, mostraba cómo había palabras tomadas del quichua y palabras tomadas del náhuatl, además de otras lenguas, lo que nos habla de el Ecuador como zona donde confluyen estos dos grandes aportes léxicos. Es cierto que hay algunos náhuatlismos más al sur y algunos quechuismos más al norte, pero lo interesante de ustedes es que, la forma de hablar de ustedes, es que combinan estas palabras de una forma muy general, y entonces eso crea diferencias del Ecuador respecto a los países del norte y los países del sur, que muestran mayor preferencia por una o mayor preferencia por otra. Ustedes lo que muestran es una preferencia mixta por las dos lenguas. Bueno, y hablando de la personalidad lingüística, que es lo que tú es parte de tu tema, ¿cómo piensas tú que esta mezcla de la que hablas ha incidido en la personalidad lingüística del ecuatoriano? Bueno, en realidad entiendo, y corríjanme si me equivoco, que primero no podemos hablar de español del Ecuador como tal, sino de los españoles del Ecuador, ¿no? Bueno, la sierra y la costa como dos zonas, por ejemplo, en cuanto a la pronunciación opuestas, ¿verdad? Y me parece que en realidad para entender la formación de las identidades lingüísticas de los ecuatorianos, pues como siempre tenemos que irnos a la historia y tenemos que ver una serie de factores históricos que van influyendo, ¿no? En el caso de, en primer lugar, quiénes fueron los españoles que llegaron acá, porque evidentemente el español que llega a América ya es un español con diferencias, entonces es interesante saber de dónde llegaban estas poblaciones y por tanto qué español traían. Es importante también saber cuál es la relación con los pueblos autóctonos, sobre todo en la sierra, porque evidentemente el peso de lo quichua va a ser muy importante en la sierra, cosa que quizá en la costa pues el peso de las poblaciones amerindias no es tan importante. Hay que tener en cuenta también cómo se organizan las sociedades, una sociedad quiteña o de la sierra mucho más conservadora en el sentido de ser sede de gobierno, sede de administración, sede de universidad, es decir, un uso de un español, si quieren, más cercano a lo prestigioso. Al ser zona de sierra, quizá una zona más aislada frente a la costa,
comercial, abierta, marítima, que permite, por tanto, que haya muchas más novedades. Entonces, si se fijan, son cuestiones que tienen que ver con la conformación de la sociedad que va a tener su reflejo en lo lingüístico. Entonces, solemos hablar mucho últimamente de la interdisciplinariedad y demás. Me parece que para los que hacemos historia de la lengua, los conocimientos de historia general son fundamentales porque como lingüistas podemos describir lo que pasa, pero no explicar por qué pasa, porque el por qué no está en la lingüística, está en la historia. Y en este sentido, pues es necesario conocer estos hechos históricos que te ayudan a explicar cómo se va conformando esta identidad lingüística. Y podemos hablar de una frontera, entonces la costa, lo que sería el español antillano, y la sierra, lo que sería el español más bien del sur andino. Podemos establecer una frontera así este-oeste y no tanto norte-sur como la que tú mencionabas hace un momento. Pues habría que ver de qué estamos hablando. Es decir, la frontera este-oeste, que en realidad es tierra baja, tierra alta, funciona muy bien en cuestiones de tipo fónico, en cuestiones que tienen que ver con la pronunciación. El consonantismo. Claro, en este sentido Rosenblatt, con la gracia que tenía Ángel Rosenblatt de la Universidad Central de Venezuela, decía que las variedades de América tenían diferente régimen alimenticio, que las tierras bajas se alimentaban de consonantes y por eso se comían las consonantes y dejaban las vocales, y las tierras altas se comían las vocales y dejaban las consonantes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fónico, claramente en el caso del Ecuador funciona este-oeste, que en el fondo es tierra baja, tierra alta. Dejamos la Amazonía porque tiene sus propias características. Desde el punto de vista léxico, probablemente la oposición norte-sur funcione mejor. Es decir, es probable que, no sé, habría que estudiarlo, que el léxico de Quito se acerque más al que puede tener Colombia y el léxico de Loja se acerque más al de Perú. Tendríamos que ver cómo funciona. Generalmente estas divisiones que uno establece dentro de las variedades americanas, a uno le gustaría establecer isoglosas tajantes. Aquí se hace esto y aquí se hace lo otro. En realidad siempre lo que encontramos es una transición muy suave de rasgos que se van difuminando. Entonces, más que pensar en cortes, tenemos que pensar en una especie de difuminado de las características. Y dependiendo del nivel lingüístico, es decir, lo fónico, lo léxico, lo morfosintáctico siempre es más estable y quizá ahí dependa más de cuestiones, por ejemplo, de bilingües, monolingües, pues bueno, establecemos diversas fronteras. Porque estuviste en Cuenca hace poco, ¿te llamó la atención la forma de hablar de los cuencanos? Pues la verdad es que estuve poquito, entonces me parece que no me dio tiempo a darme cuenta, más allá evidentemente de la prosodia, ¿no? Del cantito, que ciertamente... La segunda menor. Claro, se nota una diferencia muy clara, muy clara. Escuché, claro, no sé si eran cuencanos, porque ciertamente uno no les pregunta, simplemente los escucha al pasar. Por ejemplo, escuché mucho la R asibilada, la R, que no sé, que siempre se dice que es de toda la zona andina. Yo creo que la he escuchado más allá que en Quito, pero evidentemente esto no es nada científico porque simplemente es lo que uno escucha al pasar por la calle, ¿no? Entonces, sí que noté diferencias, pero probablemente por no estar tan familiarizado como con otras variedades del español, no fui capaz de captar toda la riqueza. ¿Y no te llamó la atención la lateral palatal? La L. Sí. Bueno, sí, la L sí, la escuché bastante, también la he escuchado aquí en Quito con gente de cierta edad, pero de nuevo, no sé si eran quiteños. Aquí también he escuchado la she, ¿no? Esa she que tanto les impresiona a mis alumnos cuando hablo de la L quiteña, ¿no? Sí, la palatal lateral la escuché ciertamente. De hecho, hace unos días estábamos hablando en mi clase sobre la pérdida de este elemento, porque en el caso de Paraguay, en el caso de Bolivia ya se está perdiendo, y entiendo que aquí en el Ecuador también, ¿no? Sí, en la costa sobre todo ya está totalmente perdida. Aquí los jóvenes son yeístas. Exactamente, sí, exactamente. Y es muy interesante porque el francés se hizo yeísta en el siglo XVII, claro, el español de España es prácticamente yeísta en general. Algunos dialectos del italiano se están haciendo yeístas ahora, algunos dialectos del portugués también. Es decir, la pérdida de la palatal lateral, de la L, no es un rasgo del español, es un rasgo compartido por todas las lenguas románicas. Entonces me parece que la L esa tan bonita que todavía pronuncian ustedes está condenada a desaparecer.
Tú nos hablaste el día de ayer en tu conferencia sobre el modelo de español que vamos a tener en el futuro y tú dijiste y mencionaste que era el de Las Antillas. las Antillas. República Dominicana. De República Dominicana más específicamente. ¿Nos puedes mencionar cuáles son estos rasgos de este español que vamos a adoptar en algunos años? Sí, en muchos años, porque Muchos ya, años. ya no estaremos aquí por si no acierto para que nadie me lo reclame. Sí, en realidad si uno ve cómo ha sido la evolución del latín en las diversas lenguas románicas, vemos que lenguas que desde el punto de vista de la pronunciación han evolucionado más rápidamente, presentan una serie de fenómenos concretos que tienen que ver con esto que yo llamo consonantismo débil, ¿sí? con este comerse las consonantes. Eso, por ejemplo, la lengua prototípica es el francés. Ha perdido todas las consonantes que están detrás de la vocal, todas las S no suenan, la L y la R muchas veces se confunden o directamente no suenan, se han perdido las Ds, son yeístas, tienen seseo, la ch se ha transformado en she. Bueno, todos esos fenómenos que nos están hablando de una evolución más rápida, porque si nosotros comparamos la pronunciación del español y la del francés con la del latín, vemos que la del español está más cerca de la del latín. Y es más, el francés pasó por muchos de los rasgos que tiene el español, solo que digamos que ha evolucionado más rápidamente, por decirlo así. Si miramos en los diversos dialectos del español, vemos que los caribeños en general están desarrollando todas estas características. Estos fenómenos que el francés tuvo en el siglo XVII y que les llevó de una pronunciación más parecida a la nuestra, a la que tienen hoy, los caribeños los están haciendo. De manera que yo siempre digo que el español de República Dominicana es el francés del español, porque desde el punto de vista de la pronunciación es el que está más adelantado. De manera que si la evolución de la lengua depende solo de esta evolución esperable, vamos a decir natural, también con comillas, porque nada es natural en la lengua, entonces el español debería ir hacia las Antillas. Sabemos que la lengua es también social y hay cuestiones de prestigio y cuestiones sociales que hacen que algunos fenómenos triunfen o no. De manera que si lo social hace que no avance ese español de las Antillas, puede ser, pero digamos que lo esperable, la evolución esperable y lógica sería esa, la de las Antillas. Así que por eso digo que quizá ese sea el español del futuro. Al menos las Antillas están siguiendo el mismo camino de cambio que experimentó el francés hace unos siglos. El mismo dialecto chileno, el argentino, también aspira muchísimo. Sí, en realidad, de nuevo, todas las tierras bajas, todo lo que es la zona de la costa de Venezuela, la costa de Colombia, las costas de acá, Chile, prácticamente toda Argentina, excepto una provincia concreta, Paraguay, Uruguay, todas las Antillas, parte de México, parte de Centroamérica. Es decir, en realidad esta oposición, por ejemplo, entre aspirar y no aspirar, entre las casas y la casa, es algo que se da en América, pero no solo en América, también en España. En realidad en España, de Madrid hacia abajo se dice las casas, y de Madrid hacia arriba decimos las casas. Y esto me parece interesante porque a veces desligamos los procesos que se dan en el español de España y en el español de América. Y cuando uno compara lo que ocurre en España y lo que ocurre en América, vemos que son procesos paralelos, lo que nos lleva a pensar pues eso, que es la misma lengua, ¿no? Y que está sufriendo procesos paralelos a ambos lados del Atlántico. Y eso también es muy interesante. Bien, una pregunta que yo quería hacerte es, cuando uno escribe libros siempre tiene un hijo preferido. ¿Cuál de todos tus libros es tu libro en el que pusiste más cariño o más empeño o más ahínco? ¿O cuál es de tus libros es uno que tú recomendarías una lectura inmediata? Yo tengo cariño al que tienes ahí en las manos, que es esta breve historia del español de América, y le tengo cariño porque fue mi primer libro. Esto salió en el año 7, la primera edición. Yo tenía pues 30 años, pero en realidad ese libro se había terminado hacía unos años antes. Esta es la tercera edición. Esa es la tercera. Sí, yo la compré hace bastantes años ya. La primera fue en el 2007, la segunda creo que en el 14, esta debe ser del 17. Del 2017. Y la cuarta creo que es del 2019. Y es un libro que ha tenido, en fin, está mal que yo lo diga, pero que ha tenido bastante éxito. Un libro de lingüística con 4 ediciones no es demasiado normal. Yo le tengo mucho cariño porque yo aprendí a
pues a trabajar, ¿verdad? Y aprendí mucho, aprendí a hacer libros con este libro y aprendí mucho preparando este libro, porque frente a visiones parciales, este libro me exigió, al hablar de toda América y de todos los fenómenos, me exigió conseguir una visión general de lo que había sido la historia del español. Entonces le tengo mucho cariño. Tengo mucho cariño también a los libros de documentos, porque me parece que la labor de editar documentos, de recuperar documentos, es fundamental para el historiador de la lengua. Es decir, editando documentos te das cuenta de muchos temas que hay que estudiar y además tus propios estudios te ayudan a editar esos documentos, y además son libros muy interesantes, para mí por lo menos, porque te permiten acercarte a lo que es la vida y la cotidianidad del pasado. Por ejemplo, transcribiendo los documentos de la Inquisición de Guatemala, era tremendo la descripción de la vida cotidiana que despliegan esos documentos. Entonces, digamos que esos dos, uno de Guatemala y el que tú has citado antes, de El Salvador y Honduras, también son libros a los que tengo mucho cariño. Entonces, probablemente, sin que se enfaden los demás, esos tres serían mis tres ojitos derechos. Muy bien. Y quería preguntarte sobre un capítulo que tienes tú aquí sobre la cuestión del andalucismo en el español americano. Me parece que nuestro español, ¿verdad?, tuvo como coiné y tomó esa palabra tuya de la primera vez que diste una conferencia aquí en el campus universitario. ¿Cuál fue la influencia de este español, tanto de Extremadura como de Andalucía, en, yo qué sé, el español que los americanos hablamos? Sí, en realidad esta idea del andalucismo es muy interesante porque la cuestión del andalucismo es la gran polémica filológica sobre el español de América del siglo XX. Es decir, la discusión es cierto que hay parecidos entre el español de América y el español de Andalucía, es pura casualidad, es lo que defienden los poligenéticos, los anti-andalucistas, o en realidad hay una relación de causa-efecto, es decir, los fenómenos como el seseo que se dan en América vienen de Andalucía, que eso es lo que defienden los andalucistas. En esa polémica participaron los filólogos más importantes del siglo XX. Enríquez Ureña en contra del andalucismo, Amado Alonso en contra del andalucismo, Wagner a favor, Menéndez Pidal a favor, La Pesa también a favor. Entonces es una polémica muy interesante por el tema que se trata. Estamos hablando de cuáles son los orígenes de los rasgos que hoy los identifican a ustedes lingüísticamente, por quienes participan, pero también es muy interesante por el contexto en el que se da. Y es que es una polémica que se da en torno a 1920, más o menos, un poquito antes, que, si se fijan, estamos en el momento del centenario de la independencia. De manera que la discusión de si el español de América era andaluz trasplantado o era algo propio, enlaza con todas las discusiones de la generación del centenario y demás de qué somos los hispanoamericanos. Enríquez Ureña, existe una literatura hispanoamericana, esta idea, ¿no? Entonces fíjense que a Enríquez Ureña le cuesta aceptar el andalucismo, no porque filológicamente la teoría no se sustente, sino porque a él le cuesta decir, nuestra forma de hablar en el fondo no es más que algo que nos viene de España. Entonces es muy interesante la polémica, decía, por la temática, por los participantes, pero también por el trasfondo ideológico que hay detrás, que me parece que ayuda a entender lo puramente lingüístico. A día de hoy, también hay que tener en cuenta cómo estaba la investigación en esa época, a día de hoy ya sabemos que quienes tenían razón eran los andalucistas, es decir, que muchos de los fenómenos que se dan hoy en América guardan relación, y no es casualidad, con las emigraciones de los españoles que llegan a América, es decir, esos ingredientes que van a conformar el español de América, y el hecho de que en los primeros momentos quienes más emigran son los andaluces, precisamente porque los barcos que venían a América salían de Andalucía, Extremadura, como tú citas, Canarias, que a veces se olvida, los barcos pasaban por Canarias y se montaban los canarios y venían para acá. Entonces, en realidad, muchos de los rasgos que tienen ustedes tienen una base en estas variedades lingüísticas. Hablas andaluzas, hablas extremeñas y canario. Pero eso no niega la personalidad de ustedes, porque es cierto que esos son ingredientes, pero luego lo que hizo América fue mezclar de forma original esos ingredientes con otros distintos para generar las variedades propiamente americanas. Y eso se ve muy bien, en el caso del vocabulario, ¿no? Como en el vocabulario ustedes tienen palabras que en España son
conocidas solo en Andalucía, palabras que son conocidas solo en el occidente peninsular, palabras que solo son conocidas en Canarias, ustedes las tienen todas. ¿Por qué? Porque el español de ustedes es el resultado de una mezcla de ingredientes variables es una mezcla en la que predomina lo andaluz y lo canario y extremeño. Por eso precisamente los andalucistas tenían razón. Ya, una pregunta. ¿Cómo? Tú has mencionado que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Enrique Ureña, que tiene un discurso anti-península ibérica y anti-influencia, anti-herencia de cualquier tipo que sea. ¿Cómo dar a entender o cómo hacer conocer que la herencia lingüística, como tú bien mencionas, no es una herencia tomada a manera de castigo, sino una forma de enriquecer la identidad y la personalidad identitaria del americano que ha hecho estas mezclas? Es decir, todavía seguimos con este discurso de los años 80 de protestar en contra de cualquier tipo de herencia que venga de Europa. Entonces, ¿cómo cambiarías tú o cómo le darías una vuelta de tuerca a este discurso para que se vea que el español, como lengua además, es una lengua muy rica y que ha permitido la expresión literaria, expresión poética, expresión de todo tipo a los americanos sin tener que sentirla como un peso? Es que yo creo que ahí hay un error de perspectiva, que es pensar que el español es una lengua europea, porque si nos atenemos a los datos actuales, el español, esto yo lo digo en España y a veces crea polémica también, el español es una lengua americana, es decir, el 90% de los hablantes del español están acá, en el continente, nosotros somos una minoría. Yo hago mucho énfasis en esto con mis estudiantes españoles, les digo, si no fuera por América, nadie en Europa estudiaría español, estudiarían polaco o estudiarían, qué sé yo, turco, si nos ganan a los españoles. Es decir, el gran peso del español en el mundo no es por España, es por América. De manera que considerar el español como una lengua europea, por un lado, no se sostiene con los datos en la mano, pero por otro lado es negar 500 años de historia. 500 años de historia. En este sentido hay un libro maravilloso, como todo lo que publica, un libro de Concepción Company, maravilloso, como todo lo que ella publica, del año pasado, del año 21, que se llama El español de lengua de conquista a lengua patrimonial, donde analiza precisamente todo este proceso de cómo los propios americanos, ¿sí? Sobre todo a partir de la independencia, no voy a decir que de forma pacífica y digamos por buenas formas, pero en todo caso, ciertamente los americanos se apropian del español como una lengua propia, ¿verdad? Como una más de las lenguas del ecosistema lingüístico del continente. Repito, ya sé que muchas veces en una situación injusta respecto a los otros idiomas, pero al final se convierte en lengua patrimonial, en lengua en una lengua tan propia como las otras que se hablan en el continente. Y esto además es especialmente claro pues en el caso de muchos hispanoamericanos que tienen como único sistema de comunicación el español. Entonces, en realidad, yo creo que por todas estas cuestiones y por el hecho de que cuando hablamos de español no estamos pensando en la forma de hablar mía o de los españoles, sino en todas estas variedades de ustedes en pie de igualdad con la peninsular, pues es importante tener en cuenta que es parte de la identidad, igual que otra serie de cuestiones que históricamente llegaron, pero que ya ustedes se han apropiado y consideran pues absolutamente propias, ¿no? En el caso de España, pues bueno, en fin, también es cierto que hay una diferencia histórica y podríamos entrar también en cuestiones de recuerdo y de memoria, ¿no? Pero también el latín nos viene de fuera y ciertamente nadie piensa que el español es una lengua impuesta en España porque cuando llegó, pues acabó con el ibero o acabó con el celta desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Entonces yo creo que reconociendo la riqueza que tienen las variedades americanas puede ser una forma de considerar tan de ustedes el español como otras lenguas. Repito, conociendo también que la historia muchas veces ha sido muy injusta para con las otras lenguas.
pero bueno, quizá ya no podemos cambiar el pasado y lo que podemos hacer es crear una situación más armónica para el futuro. Tomando en cuenta que el español tampoco es una lengua pura, dado que tiene términos de lenguas celtíberas, de lengua de la visigoda, del árabe, es decir, es en sí ya una lengua mestiza. Todas las lenguas son mestizas, todas las lenguas son mestizas. De hecho, cuando en el siglo XVIII se habla de la defensa del purismo, no incorporemos palabras del francés, no incorporemos palabras de estos idiomas. Feijó, que era un ilustrado, decía, qué pureza. No es pureza, es sequedad de la lengua, algo así dice, es seca desnudez de la lengua. Es decir, él dice, hay que enriquecer la lengua con todos estos elementos que son necesarios para la comunicación, que es lo que hacen los hablantes. Generalmente luego los filólogos nos dedicamos a analizarlo y o a criticarlo, ¿no? Pero en el fondo los dueños de la lengua son los hablantes, y los hablantes van a incorporar todos aquellos elementos o van a hacer todos aquellos cambios que consideren que mejoran la comunicación. Y en este caso, uno de las formas de mejorar la comunicación, y en una sociedad como la nuestra, es en el contacto con los otros y en el contacto con las otras lenguas. Por supuesto que toda lengua es el resultado de la suma de otros elementos. Si no, estaríamos todos hablando indoeuropeo todavía. Bueno, o protomundo. No sé si se me permite una cuña publicitaria, porque en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador tenemos la única carrera de lingüística del país. En tal virtud, quisiera pedirte que por favor les des un mensaje a nuestros estudiantes. Ayer les causaste una impresión estupenda, especialmente a los chiquititos, que nosotros llamamos así, a los de primer nivel, y estaban preguntando, ¿y dónde va a ser la siguiente? ¿Y a qué hora? ¿Y podemos asistir? Y todo lo demás. Entonces, quisiera que les contagies un poquito de ese amor por la lengua que tienes, porque nuestros chicos de verdad que lo necesitan. Mira, yo no sé muy bien cómo funciona aquí en el Ecuador. Te digo lo que ocurre en España cuando algún joven dice que quiere estudiar filología. Automáticamente la frase es, no estudies eso porque te vas a morir de hambre. Yo tengo 45 años, empecé a estudiar filología con 18, eso quiere decir que he estado 27 años y como pueden ver no me he muerto de hambre y he tenido una vida bastante interesante. Entonces, es lo de siempre, si estudian y son los mejores en lo suyo, que es lo que uno tiene que querer hacer, y tienen ese entusiasmo, que es lo fundamental, porque ser filólogo o ser investigador, en el fondo, es ser curioso. Es, ¿por qué pasa esto? Voy a ver por qué ocurre, ¿no? En el fondo es una cuestión de curiosidad. No se van a morir de hambre, pueden tranquilizar a sus papás y decirles que no se van a morir de hambre. Y además es que en estos momentos la lingüística tiene múltiples salidas, ¿no? Porque siempre se dice, al menos allí en España, filólogo profesor, ¿no? Filólogo profesor, filólogo traductor, filólogo corrector de textos, filólogo trabajando con los ingenieros para crear contestadores automáticos y estas cuestiones de lingüística computacional. La forense también. La forense, por ejemplo. Sí, es decir, en el fondo, la cuestión es que mantengan ese entusiasmo. Yo no sé muy bien por qué, a veces, y creo que es culpa de los docentes, aquí los tres como docentes, que a veces lo que hacemos en la universidad es matar el entusiasmo de los chicos. O sea, a lo mejor se les muere solos, no sé. Lo interesante es que mantengan ese entusiasmo, que sigan preguntándose cosas y que empiecen a buscar las respuestas desde muy pronto. Es decir, que no tengan miedo a ponerse a investigar, que en el fondo es detectar una pregunta y buscar una respuesta desde muy pronto. A veces piensan eso de, no, yo hasta que no esté en el posgrado no puedo investigar. Claro que puedes investigar, empieza ya a preguntarte cosas. Y que lean mucho, porque en el fondo muchas de las preguntas que ellos se hacen ya tenemos respuesta. Entonces, en realidad, ver lo que han dicho los demás te ayuda también a crear tus propias respuestas, ¿no? O incluso tus nuevas preguntas para dar nuevas respuestas. Entonces, que mantengan esa curiosidad y que mantengan ese entusiasmo, que a veces se hace más difícil, ¿no? Pero es importante. Y que no se preocupen, que nadie se muere de hambre. Nadie se muere de hambre. Una de las últimas preguntas. Sabemos que mañana tú te incorporas a la Real Academia de la Lengua, capítulo Ecuador, y que obviamente vas a dar una conferencia. ¿Nos puedes hacer un pequeño adelanto sobre el tema del que vas a hablar? Sí, en realidad vuelvo a la misma idea del vocabulario y vuelvo a la misma idea de la identidad. Lo que voy a trabajar es precisamente el aporte de las lenguas autóctonas americanas
al español quiteño del siglo XVIII por medio del análisis de una obra, por medio del análisis de la historia del reino de Quito de Juan de Velasco, que era, bueno, de esta zona serrana de Riobamba, si no me equivoco. Entonces, en el fondo, lo que voy a hacer va a ser estudiar esos indigenismos que aparecen, primero planteando todos los problemas que presentan estos indigenismos en la obra, precisamente porque esa obra, la primera parte es una obra enciclopédica y a veces no estamos muy seguros de si esos vocablos indígenas se utilizaban en español o no. Voy a plantear esos problemas y luego voy a hacer un análisis de estas voces desde diversos puntos de vista. ¿Qué lenguas influyen? ¿En qué campos léxicos influyen? ¿Cuál es la importancia de esos elementos para la americanización, es decir, para crear identidad? Y en el fondo, pues sí, lo que estoy hablando en un país tan variado, tan rico, tan mestizo como puede ser Ecuador, es de cómo ese contacto con los pueblos autóctonos lo que hace es enriquecer el español y crear una identidad lingüística ya en el siglo XVIII. De nuevo, probablemente antes, pero uno tiene cariño por el siglo XVIII. Muy bien, muy bien. Sí, creo que es importantísimo que los ecuatorianos entiendan y comprendan todas estas aportaciones desde la lingüística a esta personalidad o a esta identidad lingüística tan venida menos en el Ecuador, justamente por el mestizaje. A mí me parece interesantísimo este aspecto de tu trabajo, rescatar el aporte, ¿verdad?, del español y sobre todo el español de ciertos investigadores como Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que hizo tanta investigación a propósito de la viruela y cuyos libros están por ahí, nadie los lee, nadie los toma en cuenta. Entonces me parece muy importante, ojalá haya mucha difusión de tus trabajos para que esto también contribuya al orgullo lingüístico, al rescate lingüístico de una identidad que no sé por qué siempre está venida menos. No creo que esté diciendo ninguna barbaridad, creo que eso es un rasgo del ecuatoriano y creo que trabajos como los tuyos van a significar mucho justamente en los docentes y por ende en los estudiantes para rescatar esa identidad. Sí, yo creo que en realidad la lengua es probablemente el rasgo más identitario que tenemos, es decir, nuestra forma de hablar nos define y nos hace ver el mundo de una forma concreta. Y esta identidad que tenemos no viene de la nada, viene evidentemente de una serie de hechos históricos y por eso precisamente conocer el pasado es una forma de entender el presente, ¿no? Y con un poco de suerte de mejorar el futuro. Seamos optimistas. Claro, la lingüística histórica en algunos países se ha desarrollado mucho y en otros pues no, quizá porque esto también se mueve por modas y ciertamente en países como en Colombia, como acá, en el Perú, quizá no han tenido, en Bolivia no han tenido demasiado desarrollo. Bueno, la ventaja de esto es que tienen ustedes un campo de trabajo inmenso y los estudiantes, ¿no?, que en el fondo son el futuro, tienen ahí un campo de trabajo inmenso para investigar. Hay tantas cosas que ver, que estudiar del pasado, hay tantas preguntas que responder, que probablemente si se meten por esa cuestión, por ese camino, esa vereda de la lingüística histórica, pues van a poder obtener frutos muy interesantes para entender el pasado, que repito, es una forma de entender mejor el presente y de valorar mejor lo propio. Estas cuestiones de, nosotros hablamos mal porque decimos esto, bueno, esto mismo lo decía Cervantes y sin embargo pensamos que es una figura literaria de primer orden, ¿no? Me decían en Colombia, es que la estructura, si tuviera dinero me comprara un carro, eso es de montañeros, eso es de gente rústica, ¿no?, de montañeros, como dicen ahí en Medellín. Y yo decía, bueno, esa es la condicional cervantina, esa era la estructura condicional preferida y predilecta de Cervantes. En España se ha cambiado, lo que han hecho ustedes es mantener esos usos de Cervantes. Bueno, no sé si esto ayuda a mejorar la identidad, la valoración de uno, pero por lo menos le ayuda a poner en perspectiva sus propios usos y ojalá eso ayude a que mejore esta idea de lo propio, ¿no? Sí, queremos agradecerte porque se ha estudiado muy poco el español del Ecuador, es algo que nosotras como docentes que también estamos haciendo una investigación sobre el español del Ecuador lamentamos permanentemente, ¿no?, que hay tan poco trabajo, que realmente
trabajo exhaustivo, es de 1953, de Humberto Toscano, y que luego hay fragmentos, por ejemplo, la doctora Marlene Abud, también de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, está haciendo mucha investigación, la doctora Azucena Palacios de la Universidad Autónoma de Madrid también ha venido a hacer muchos estudios sobre el español del Ecuador, pero justamente eso es lo que estamos tratando de inculcarles a nuestros estudiantes. Simplemente yo les digo así muy, muy vulgarmente, para la oreja, escucha cómo habla la gente, pon atención, ten curiosidad sobre ciertos rasgos. Tenemos un estudiante que hace poco trabajó sobre el uso de mismo, que es muy quiteño, ¿no? No es el yo misma hice el trabajo, sino dónde mismo nos vamos a ver. Bonito. ¿Sí? Ahí mismo te dejé el libro o lo que sea. Otra estudiante que en cambio estaba trabajando con la perífrasis verbal haber más infinitivo, ¿no? Entonces, como uso deóntico, como uso epistémico. Entonces, todas esas cosas van enriqueciendo tanto y nos encanta que los chicos vayan dando esos pasitos, ¿no? Y lógicamente ahí tienen que hacer una investigación histórica. Y, por ejemplo, una de las estudiantes tuvo que trabajar mucho con la pesa. Claro. Para ver de dónde provenía este haber porque decimos nosotros, ya nos han de decir qué nota obtuvimos en el trabajo, o lo que sea, ¿no? Qué lindo eso. Sí, entonces yo creo que sí, es súper, súper importante. Otra estudiante, por ejemplo, se interesó por el español de la costa, trabajó con los amorfinos, y con los que tú también has trabajado un poco, ¿no? Entonces, todas esas cosas como que nos motivan mucho a seguir, y te agradecemos porque realmente tu presencia es decisiva, es muy importante para que los chicos pues se motiven y sigan buscando y sigan con esa curiosidad tan importante para empezar a investigar. Pues si conseguimos esto, que se motiven y que sigan investigando, creo que ya hemos justificado más que de sobra todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Porque en el fondo eso es lo importante, que los chicos sigan aportando y sigan desarrollándose a partir de lo que nosotros hacemos. O sea que si logro eso, yo ya me doy por satisfecho, como decimos en España, con esa expresión tan incomprensible en Hispanoamérica que tanta gracia les hacen, me doy con un canto en los dientes, que es una cuestión muy positiva, aunque parezca mentira. Bien, si es que no tienes ninguna otra pregunta, queremos desearte toda la suerte el día de mañana. Muchísimas gracias. Que estamos seguros que van a salir muy bien. Nos alegra muchísimo que estés aquí y esperamos hacerte más entrevistas y que vengas muchas más veces para contarnos sobre tu trabajo de investigación y como siempre, bienvenido aquí a la Universidad Católica. Pues muchísimas gracias y será un gusto. Ya dije que soy como las malas noticias y siempre vuelvo, así que pueden estar seguras de que volveré, de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.